Continuando con las presentaciones, tenemos el tema influencia del águila real en actividades productivas a cargo de la bióloga Paola Llanes López. Ella es bióloga egresada del Instituto Politécnico Nacional, ha trabajado cerca de 4 años en el estudio de las poblaciones del águila real en la región de Bajío de México y ha tenido la oportunidad de observar de cerca las interacciones existentes entre los territorios ocupados de la especie y las actividades antropogénicas. La escuchamos. Buenas tardes, y como les decían, yo he trabajado más o menos 4 años con el águila real y pues vamos a hablar un poquito de las interacciones. Pues bueno. Vamos a comenzar con un poquito de la biología del águila real. Esta es una ave rapaz de gran tamaño y es de las más grandes en México. De hecho, su envergadura, lo que es de la punta de una ala a la punta de la otra ala, puede llegar a medir hasta 2 metros con 20 centímetros, más o menos. Y puede llegar a medir hasta 1 metro de alto. Y bueno, su dorso es de color castaño con matices dorados en el cuello y en los hombros, y la parte ventral es casi totalmente oscura con solamente la base de la cola de color más claro. Esta es una especie que se considera paraguas y bandera. ¿Pero qué quieren decir estos términos? Paraguas significa que para su conservación se requieren territorios muy grandes. Entonces, al conservar esta especie, indirectamente se está conservando a todas las demás especies que coexisten en ese territorio. Es una especie bandera, ya que es una especie muy carismática, que de hecho la tenemos en nuestro escudo nacional mexicano y la podemos ver hasta en los billetes, en las monedas. Entonces es fácil, bueno, es relativamente más fácil atraer recursos para su conservación que con otras especies. Hablando de su territorio, el águila real, cuando una pareja se establece, puede defender hasta un territorio hasta de 20 a 30 kilómetros. Se compone de varios ámbitos. El ámbito nido, que es, por ejemplo, si en esta pared que observamos hubiera un nido de águila real, a un radio de 3 kilómetros sería su ámbito nido. Este terreno lo utilizan principalmente para sus actividades reproductivas, o principalmente para su percha nocturna, para colocar más nidos. También tienen un ámbito hogareño, que es el que utilizan para la caza y también para la reproducción. Y también un ámbito paisaje, que es 9 kilómetros de radio de su sitio de anidación. Y en este territorio también lo utilizan principalmente para cazar, cuando es más cerca de su sitio de anidación no se encuentran la cantidad de presas que necesitan. En México, el águila real en 1994 comenzó a ser una especie en peligro de extinción. A partir de ese momento, se comenzaron a hacer programas para la conservación de la especie en el país. Y a partir de estos, en el 2002, después de una revisión del método de evaluación de especies en riesgo,
se concluyó que esta especie ya no estaba en peligro de extinción, sino como amenazada, pero que para fines de conservación seguiría siendo tomada en cuenta como si estuviera en peligro de extinción. Y en el 2008 salió el Programa de Acción para la Conservación de la Especie Águila Real, cuyo objetivo principal es la recuperación y conservación de las poblaciones silvestres de águila real y su hábitat en México. Además, es una especie prioritaria con alto grado para la conservación. En el 2010, el Fondo Mexicano para la Conservación de la Naturaleza, junto con el Comité de Expertos en Águila Real, propusieron 5 regiones prioritarias para acciones de monitoreo y conservación del águila real. Y son estas que tenemos en el mapa. De hecho, si observan, 3 de las 5 se encuentran al norte del país, en frontera con Estados Unidos. Esto es porque el águila real es una especie de distribución holártica. ¿Qué quiere decir? Que se distribuye en la zona norte del planeta. De hecho, hay 6 especies de águila real y la que llega a nuestro país es Aquila cricetos canadensis. Y vamos a hablar de algunas actividades productivas que están relacionadas directa o indirectamente con el águila real. Vamos a empezar con la agricultura y la ganadería. La agricultura trae consigo un deterioro de los suelos, ya que por el arado para la siembra de las plantas se retira la vegetación primaria, bueno, la vegetación originaria, y pues no sé si en estos sitios, por ejemplo, hubiese habido un pastizal, que es en donde están las presas del águila real, que cabe mencionar que su alimento principal son los conejos y liebres. Entonces, si se quita un espacio con pastizal para poner agricultura, es un espacio menos que tiene el águila real para la caza. La ganadería puede afectar al águila real por envenenamiento. Esto puede ser de 2 formas principalmente. Una es que en algunos sitios el águila real se le llama águila potrillera. Esto es porque se piensa que puede llegar a pasar que el águila se lleve a algunos caballos recién nacidos o algunos animales de granja que sean pequeños. Entonces, para evitar esto, los ganaderos les ponen presas que estén envenenadas y pues con esto bueno, acaban con ellas. También de manera indirecta o no intencional, cuando también hay algunas especies como perros ferales o pumas que pueden llegar a afectar al ganado, y entonces los ganaderos igual ponen estas presas para ese tipo de fauna que ataca al ganado, y el águila puede llegar a consumirla y de igual manera envenenarse. También puede haber ahogamiento en piletas. Eso se da principalmente en el norte del país, en que hay piletas muy grandes en las que el ganado toma agua, pero si alguna especie llega a caer en esas piletas, en ocasiones es muy difícil salir. Esto trae consigo problemas para los ganaderos, pues, porque es un águila, como les decía, amenazada. Entonces ellos tienen que poner unas rampas para que cualquier ave que pueda llegar a caer, principalmente las rapaces, puedan llegar a esta rampa y poder salir de estas piletas. La cetrería es otra actividad que está relacionada con el águila real. En esta siempre ha
habido una discusión de qué tan buena o qué tan mala puede ser. Primero vamos a hablar de sus desventajas. Estas vienen principalmente con la cetrería ilegal, ya que los ejemplares se obtienen de manera ilegal al saquear los nidos. Las personas encargadas de esto se suben a los nidos o bajan a los nidos, depende de qué tan altos se encuentren, y sacan los polluelos para después entrenarlos ellos o venderlos. Obviamente esa es una venta ilegal y entonces muchas veces estos ejemplares ni siquiera llegan a las manos del comprador, sino que pueden llegar a morir en el camino. Pero la cetrería también puede traer algunas ventajas, como que contribuye a la reproducción y conservación de las especies. De hecho, hay un caso de éxito de recuperación de la población halcón peregrino en el sur de Estados Unidos, que se dio gracias a la cetrería. En México, hace aproximadamente 10 o 15 años, la Profepa, que es la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente, cuando ella recogía ejemplares de águila real o de cualquier otra rapaz, mediante cartas de donación que los cetreros presentaban a Profepa, estas podían darles las aves rapaces a los cetreros. Obviamente, observando que estuvieran que tuvieran buenos cuidados. El águila, la cetrería es principalmente para la caza, se utiliza para eso. Dependiendo de la especie de rapaz, es para el tipo de presa que se requiere. El águila real es utilizada para cazar conejos y liebres, ya que es su alimento principal. Disculpen. Y en cuanto a la cacería, en temporada de cacería de conejo, aunque hay una gran cantidad aunque en ciertos lugares, no en todas partes, hay una gran cantidad de estos organismos, en ocasiones es tanta la caza que se compite por ella con el águila real o con cualquier otra rapaz que caza los conejos. Entonces, pues deja menos presas para estos organismos. Además, se puede dar la cacería directa del águila real. Esto es principalmente como un trofeo. Se utiliza, aunque, bueno, como les había dicho, es una especie carismática. Entonces, pues el obtener el poder cazar un organismo de esta especie es para los cazadores como un trofeo de qué tan buenos son, ¿no? Además, también las plumas pueden utilizarse para algunos rituales. Esa puede ser otra causa por la que se dé la cacería de esta especie. Bueno, otras actividades que en las que tiene interacción el águila real es, por ejemplo, el tendido eléctrico, ya que en este se pueden causar electrocuciones. Pueden ser ya cuando el águila puede tocar los dos cables de corriente, puede generar un circuito y se pueden electrocutar. Además, al pisar sobre crucetas de metal, también es otra forma en la que se dan las electrocuciones. Estas también dependen de factores del águila, como son su experiencia, su edad y la temporada del año. Estos tres factores van unidos entre sí, ya que los principales, los juveniles son los que son más propensos
propensos a electrificarse, porque al salir del nido empiezan a recorrer el territorio y en ocasiones es cuando llegan a caer en un tendido eléctrico y pues se electrocutan. También la temporada del año va ligada, ya que la temporada en donde existen mayor electrocuciones son de octubre a noviembre, que es cuando los juveniles ya salen del nido. En la temporada del año también es importante que en temporada de lluvias también hay más electrocuciones, porque cuando las plumas están mojadas, también se vuelven conductoras. Entonces ya no es necesario que la parte carnosa del ala llegue a tocar los dos cables para que se genere el circuito y se electrocute, sino con que toquen las plumas puede ser suficiente. Las aves son atraídas hacia los postes de energía eléctrica por ser sitios altos, desde los cuales se puede observar su territorio y además eh, desde ahí se pueden lanzar para cazar. El que haya electrocuciones de águila no solo es malo para el águila, sino también para la comunidad y para la compañía de electricidad, ya que se generan cortes en el suministro de energía y esto es pues malo para la comunidad porque se quedan sin esa energía y la compañía de electricidad tiene que mandar a sus técnicos para arreglar los problemas que se han generado. Por esto, la construcción de líneas amigables con las rapaces eh, es económicamente viable porque se evita este asunto de las electrocuciones. Y estas estructuras amigables tienen cables semiaislados y las crucetas son de madera. Además, aquí en México, en años pasados, en Chihuahua, se dio una gran mortalidad de águila real debido al tendido eléctrico. Entonces, la Comisión Federal de Electricidad se dio cuenta de esto y hizo una modificación en muchos de su tendido eléctrico, haciendo un cambio de 850 crucetas de madera. Bueno, también otra actividad en la que afecta directa o indirectamente al águila real son los parques eólicos. Ya que los parques eólicos hacen un efecto de barrera en el territorio del águila real. Además, se genera una degradación del hábitat y puede generar colisiones con los aerogeneradores. Las colisiones también dependen de factores del águila, como la temporada y la edad, que principalmente, igual que en los tendidos eléctricos, son los juveniles los más propensos a la colisión con los aerogeneradores. Es por eso que este tipo de proyectos se tienen que hacer a una mínima distancia de 3 kilómetros del nido activo más cercano. En México, la Semarnat es la autoridad ambiental que, además de pedir una evaluación de impacto ambiental a las empresas que son las responsables de este tipo de parques, puede solicitar una opinión técnica
a los municipios donde van a ser colocados y si hay alguna actividad, alguna autoridad regional en materia ambiental, también es solicitada su opinión. En este sentido, las empresas de los parques eólicos tienen que hacer algunas acciones para evitar la colisión de estos organismos. Tienen que hacer un monitoreo, tienen que ver si pasa la especie, qué tan lejos está el territorio más cercano, qué tan frecuente pasa por la zona, qué altura, a qué hora del día es más frecuente que pase y en qué dirección, y algunos de esos aspectos son los que se tienen que tomar en cuenta. Y pues bueno, les comentaba que tienen un territorio de aproximadamente 20, 30 kilómetros. Pero, por ejemplo, un individuo juvenil que todavía no está establecido en un territorio puede tener movimientos muy, muy, muy largos. Este mapa es de un proyecto de telemetría satelital en el que se pueden observar cuánto es lo que se mueve un juvenil de águila real. Entonces, en este movimiento, claramente es muy posible que se pueda encontrar con uno o más parques eólicos o algunas otras perturbaciones. Generalmente las águilas reales, cuando hacen movimientos tan largos, vuelan a una altura a una gran altura. Entonces, no quiere decir que el parque eólico con el que se encuentren es parque eólico con el que van a chocar. Pero cuando estos están ubicados en zonas montañosas, que es donde principalmente se encuentran, cuando hay una velocidad de viento mayor, en general todas las aves tienden a bajar un poco su vuelo. Y es entonces cuando puede haber un choque con estos aerogeneradores. Y en cuanto a la minería a cielo abierto genera una fragmentación del hábitat, ya que son terrenos generalmente muy grandes en los que ocupa una mina. Hay un cambio de uso de suelo, claramente por toda la actividad que se va a realizar dentro de la mina. Y como les había mencionado, se tiene que hacer una evaluación del impacto ambiental y tiene que estar a 3 kilómetros del nido ocupado más cercano. En ocasiones puede estar a más de 3 kilómetros, pero pues por toda la degradación que tiene del hábitat, de todos modos genera un impacto sobre el águila real. Aunque, bueno, si en un cerro, por ejemplo, unas peñas, se encuentra el águila real, bueno, se encuentra el territorio de anidación de águila real. Y en ese punto hay una concesión minera. Aunque esté la concesión, es muy difícil que ese cerro pueda llegar a ser explotado porque tiene la presencia de esta especie. En México, como les muestro en este mapa, todas estas áreas son concesiones mineras. Esto no quiere decir que todas estas áreas sean minas, sino que son concesiones y que en algún momento pueden llegar a abrirse. Y entonces, pues para poder abrir estas minas tienen que considerar, además de muchísimos otros factores, la presencia de águila real o de otros organismos. Y
pues bueno, por mi parte, ahorita sería todo. Son las principales actividades productivas que tienen una relación con el águila real. Bueno, ¿y cómo influye el águila real en todas estas actividades? Influye, ya que, como les decía, en la minería no puede, la autoridad ambiental no permite que el sitio de anidación sea abierto como una mina. Entonces, esto puede generar en ocasiones pérdidas para las compañías mineras. En cuanto a la energía eólica, de igual manera, si hay un sitio bueno, si hay un sitio de anidación en el punto en donde se desea, donde se propone poner el parque eólico, igual es muy difícil que se ponga por el gran riesgo que implica para la especie. Entonces, un costo elevado para las compañías. Y pues bueno, esto sería todo por mi parte. Les dejo mi contacto y Muchas un gracias, gusto. Paola. Muchas gracias, Pao. El gusto es nuestro. Gracias por ahora sí que compartir este espacio con nosotros. Te paso nada más 2 preguntitas que hicieron. La primera es, ¿cuál es el área de movimiento del águila real y qué diferencias existen entre el ámbito hogareño, paisaje y área de movimiento? Ay, creo que me está fallando un poquito el internet y no escucho. ¿Te parece que te las escribo en un chat privado aquí en Zoom? Sí, por favor. Ok. Ok. ¿Cuál es el área de movimiento de águila real? Depende de la etapa de vida. Los juveniles, que son los que es de 1 a 4 años, y los flotantes tienen un rango de movimiento muy, muy amplio, como les mostraba en el mapa de los transmisores satelitales. Pueden llegar, no sé, del centro de México a Estados Unidos y regresar y así. O sea, son muchísimos kilómetros, más de, no sé, muchísimos kilómetros, como 800 kilómetros, no sé, mucho. Entonces, por eso principalmente en este rango de edad son a los que hay más mayores problemas, por así decirlo, porque porque tienen muchísima movilidad. Una vez establecidos, se mueven en el territorio, pueden llegar a moverse hasta los 20, 30 kilómetros alrededor de su territorio. Generalmente se mueven hasta como los 9, pero si el alimento es muy escaso, entonces pueden llegar a salir un poquito más. El ámbito hogareño, paisaje y área de movimiento. El ámbito hogareño es donde confluyen sus actividades reproductivas con sus actividades de alimentación o de cacería. Y el ámbito de paisaje ya incluye incluye más que nada las actividades. Esa extensión de 6 a 9 kilómetros
que 6 es el ámbito hogareño y 9 el de paisaje, es el de, principalmente se llega a extender por la escasez de presas en el territorio más cercano, en el ámbito hogareño. Considero al águila real como carroñera. Sí, en ocasiones el águila real llega a comer carroña, eso sí come carroña fresca, pero sí, al haber ausencia de otras fuentes de alimento, que no haya muchas presas, sí pueden llegar a comer carroña. De todas estas, ¿cuál es la que más afecta al águila? Mira, de las que presenté, muy a mi parecer, la que más afectaría es la minería, ya que como sea, los parques eólicos generalmente tienen un tiempo de vida. Y aunque pueden llegar a ver las colisiones y todo eso, la fragmentación del hábitat es muchísimo más evidente y mucho más severa con una mina a cielo abierto, claro. Y entonces, por esto, puede ser que sea más afectada el águila real con la actividad de la minería. A ver, me preguntas, Sumacuari. Saludos, quisiera tu comentario respecto a realizar cetrería con fines de sensibilización ambiental. A ver, en un zoológico de Lima, Perú, lo realizan y tiene gran acogida del público. Sí, de hecho, aquí en México también, los zoológicos suelen hacer cetrería y hacen como de cierta forma espectáculos o ponen con las aves rapaces y así las personas están más conscientes de qué tan grandes son, obviamente cuando se les hacen estas demostraciones a las personas, se les explica un poco sobre la biología de las especies, un poquito sobre por qué es importante que estén en su hábitat natural, por qué es importante que estén siendo conservadas y ese tipo de cuestiones. Entonces, sí, en muchas partes realizar la cetrería con fines de sensibilización es una muy buena opción pues sí, para crear conciencia en las personas. ¿Cómo manejar eso de los parques eólicos? Sí, siempre está el dilema de explotar energías renovables y de no dañar a la fauna. Creo que cualquier actividad tiene como sus partes que pueden ser de cierta manera buenas y, bueno, pueden tener sus partes positivas y negativas. Yo creo que los parques eólicos en realidad son una buena opción porque se explota esta energía renovable, ¿no? Pero sí se tienen que hacer los estudios previos y las medidas de mitigación para que sea lo menos dañino posible para la fauna del sitio. O, pues sí, para la fauna y para todo el sitio en el que se van a poner estos aerogeneradores. Y como mencionaba en esa parte, se tienen que hacer monitoreos, no solo de águila real, ¿no? O sea, de una gran cantidad de especies, como son no sé, las mariposas,
mariposas, las aves paseriformes, murciélagos, pero si todo esto es adecuado, yo creo que con una buena observación y monitoreo de todas estas especies, se puede hacer un parque eólico que no tenga mayores problemas en este sentido. Las águilas en tiempo de caza de conejos pueden competir con las personas. ¿Cuántos conejos come al día? Bueno, en realidad el águila real no come tanto. Puede llegar a comer un 5%, 5 a 6% de su peso total. Y pueden llegar a pesar las hembras, que son las más grandes y pesadas, pueden llegar a pesar hasta 6 kilos. Entonces, tendrían que comer aproximadamente se tiene registro que pueden llegar a comer hasta 500 gramos de carne. No comen mucho al día, pero cuando hay una gran caza, y la cacería se vuelve, cuando hay una gran cantidad de cazadores en un sitio, o cazadores que cazan muchas presas al día, pueden llegar a ser una competencia. Igual, como les mencionaba, el águila se puede desplazar a otros sitios, pero sí disminuye el área en la que tiene para encontrar estos organismos, sus presas. ¿Tienen alguna preferencia cuando consumen carroña? ¿Alguna parte del cuerpo en especial? Bueno, de hecho, sí. Cuando consumen carroña, no estoy segura, pero en especies vivas, y yo creo que es algo parecido a la carroña, ellas prefieren la parte trasera. Utilizan, de hecho, lo que ellas les dan principalmente a los pollos en el nido son las patas traseras de las liebres. Es como su parte favorita. Tiene mayor cantidad de músculo, entonces por lo tanto tendría mayores nutrientes y esa es la parte que prefieren. Bueno, es la que primordialmente se le da a los polluelos dentro del nido, y ya si escasean las liebres, pues se les dan la parte trasera de los conejos, o igual es como la parte que generalmente comen más, las que tienen mayor cantidad de músculo. Bueno, muchísimas